Hola, mi nombre es Melissa Moya Silva. Soy estudiante de la maestría en Pedagogía. El día de hoy vamos a abordar un tema que corresponde a la materia de corrientes educativas contemporáneas, el cual trata sobre Alexander Sutherland Neill, quien es uno de los autores de la pedagogía antiautoritaria, la cual se caracteriza por defender a la libertad como primera condición de la educación, y esto a su vez se convierte en su finalidad. Promueve que la única forma de crear personas libres es mediante la experimentación en el interior de un régimen de libertad. Además, centra la atención en el aprendizaje con los demás, de la vida en el interior de los grupos sociales y del reconocimiento de las normas y leyes de la colectividad. Por esto y más, es muy interesante conocer las aportaciones que tiene Alexander Neill sobre la educación, además de que se basa en esta pedagogía antiautoritaria. Es por ello que te invito a que continuemos conociendo más sobre estas aportaciones y juntos aprenderemos. Comencemos conociendo un poco sobre Alexander Neill, quien desde pequeño vivió en un ambiente relacionado con la escuela, pues su padre era maestro en Kismuir, pueblo de Escocia, donde él nació el 17 de octubre de 1883, pero nunca pensó seguir los pasos de su progenitor. Durante sus años de estudio en la Universidad de Edimburgo, ya manifestaba Alexander su disgusto por el academicismo frío de los profesores. Empezaba a manifestar sus aptitudes periodísticas como director de la revista estudiantil The Student, donde escribía editoriales polémicos y atrevidos sobre la enseñanza universitaria. En uno de ellos decía: "La apatía y el desinterés que todos tenemos no es culpa nuestra, sino de los exámenes. Eso no es educar. Educar significa etimológicamente sacar, hacer salir de, y la enseñanza en la universidad consiste justamente en lo contrario, en meter, en hacerle a uno embotellarse algo". Al obtener su título de licenciado, se dedicó al periodismo profesional y fue nombrado director de la sección de arte de una importante revista londinense. En pocos meses estalló la guerra, se cerró la revista y Neill no encontró otro medio de vida que la docencia. Murió el 23 de septiembre de 1973. Ahora, pongamos en contexto la aparición de la pedagogía antiautoritaria, corriente a la que pertenece Alexander Neill, el cual lo dividiremos en dos apartados. El primero consiste en el ecosistema de ideas, el cual son puntos de vista y teorías que ayudan a configurar el pensamiento pedagógico antiautoritario, constituido por las aportaciones de Jean-Jacques Rousseau, en el que su principal motivo fue el contraste entre el hombre natural y el hombre artificial, que ha creado la sociedad. Propone una educación que haga posible la espontánea y libre manifestación de la bondad de la naturaleza humana. También están las ideas anarquistas, que elaboran una completa crítica de los diferentes órdenes en los que se manifiesta el poder y el dominio que unos hombres ejercen sobre otros hombres. Y por último, se tiene las teorías freudo-marxistas, que introduce un ataque frontal a la represión sexual y por extensión a cualquier otra forma de represión. El otro apartado consiste en el ecosistema sociopolítico, el cual son hechos que han creado un entorno favorable a la aparición y desarrollo de las ideas antiautoritarias. Estas pedagogías adoptaron su forma gracias al trauma que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración a la quiebra de esperanzas depositadas en la Revolución Soviética, así como a la acusación vertida sobre las llamadas democracias burguesas. Las pedagogías antiautoritarias surgen en un medio sociopolítico donde nada parece recuperable, donde únicamente la utopía ofrece esperanzas,
y donde solo contamos con el fondo de bondad natural de los humanos. Antes de continuar, en este apartado podemos observar algunas imágenes reales sobre Alexander Neil. De esta forma, nos podemos dar una idea sobre el físico que tenía y sobre la forma de ser con los demás. Ahora que ya tenemos una idea de quién es Alexander Neil y sobre cómo surgieron las pedagogías antiautoritarias, te invito a que continuemos conociendo sobre algunas aportaciones que tuvo Neil durante su trayectoria. Neil fundó la escuela de Summerhill, conocida por su defensa de una educación basada en la libertad y autogobierno. Tras algunos breves trabajos, Neil fue director de la Gretna Green School en Escocia. Su experiencia en esta escuela se recoge en su primera obra, Dominis Locke, donde comenzaron a madurar sus ideas en favor de una educación no autoritaria. A partir de este momento, se inicia la historia inmediata de Summerhill. En 1923, Neil se trasladó a Lyme Regis, Dorset, en Inglaterra, instalados en una casa llamada Summerhill. La escuela empezó a adquirir sus rasgos más característicos. Fue en 1927 cuando realizaron el último cambio de domicilio y marcharon a Leiston, Suffolk. Definitivamente instalados, Neil dirigió la escuela hasta su muerte. A partir de ese momento, tomó la dirección que compartía con su esposa Enna, y desde 1985 hasta la actualidad la dirige Zoe Redhat, hija de Neil y exalumna de Summerhill. Neil repite con insistencia que sus influencias más formativas fueron Freud, Homer Lane, Weinreich y Christ. Por ello, para entender a Neil es importante hablar de Homer Lane y de Weinreich. Por una parte, Lane le enseñó a tener confianza en los niños, de modo que crecieran a su manera, sin recibir presiones del exterior. Le demostró que las emociones eran infinitamente más poderosas y vitales que el intelecto. También le mostró el enorme papel que tiene la calidez personal y el amor en la relación educativa. Por otra parte, la amistad de Reich influyó, pues tuvo el convencimiento de que los males de la humanidad se deben a la represión sexual. Así, la liberación sexual y la búsqueda de la felicidad son para Neil la mejor política revolucionaria que se puedan imaginar. Ahora, hablemos de algunas ideas de Summerhill, donde Neil parte de dos principios antropológicos, que sitúa al principio y al final de su tarea como educador. En el inicio, coloca la firme convicción de que los seres humanos son buenos, y como logro final, coloca la felicidad. De esta forma, bondad y felicidad son los dos pilares de su antropología. El optimismo sobre la naturaleza humana se convierte en el primer pilar de su obra educativa. Para lograr la felicidad por medio del amor y la libertad, es importante incidir en primer lugar sobre las emociones, ya que harán posible cualquier tipo de aprendizaje y de esfuerzo que en el futuro pueda llevar a cabo la persona. Summerhill era un internado que se rige por un sistema de autogobierno, es decir, un sistema que tiene un amplio margen de libertad para conducir, pero sobre todo es una comunidad. La mezcla de edades y de chicos que llevan años en Summerhill con otros que acaban de llegar permitía crear un ambiente de responsabilidad que va integrando lentamente a los menos dispuestos a respetar las normas.
Un buen autogobierno necesita a algunos alumnos que hayan crecido en el interior del sistema, para impregnar el amor a la institución, respeto por las normas y la reciprocidad con los compañeros. Así, señala que la vida en comunidad es la mejor experiencia educativa. En Summerhill es esencial la asamblea semanal, la cual consiste en una reunión a la que libremente tienen derecho a asistir todos los summerhillianos, donde se discute sobre cualquier aspecto de la colectividad y donde todos tienen voz y voto. Una de las prácticas educativas es la posibilidad de asistir a clases o de no hacerlo nunca. No es una obligación. Aquí, lo importante no son los métodos, sino el deseo de aprender de los alumnos. Incluso, jugar es el primer deber de los alumnos de Summerhill. Juegos de fantasía, donde practiquen actividades propias de la vida. Se pueden resumir los principios que se siguen en Summerhill en el ámbito moral, los cuales son: no adoctrinar ni dar instrucciones, no moldear el carácter, no provocar temor, permitir la autorregulación, reconocer que no se educa con palabras, sino con actos. A través de las siguientes imágenes podemos conocer la escuela de Summerhill, la cual fundó Neil. Y tengamos en cuenta que aún sigue esta escuela. Así concluimos que Neil no enseña un modelo concreto a los alumnos, sino que procura que se autodeterminen sin coacción y sin miedo, y que escojan la vida que los haga más felices. Cree que es más importante el desarrollo adecuado de las emociones que el adelanto intelectual, porque un niño emocionalmente sano puede que en el futuro afloren los recursos necesarios para lo que quiera realizar. Es por esto que lo fundamental para Neil es el equilibrio emocional. Neil entiende por libertad el hecho de que el niño disponga de un amplio margen de autonomía, pero eso no implica que en la escuela reine el libertinaje. Libertad significa hacer lo que quiero mientras no se invada la libertad de los demás. La convivencia ideal, según Neil, sería que entre las relaciones de niños y adulto, ninguno posea todos los derechos y anule los de los otros. Por lo que Summerhill es una propuesta de cambio social. Como él mismo dice, la paz mundial no depende de las matemáticas o de la química, sino de una actitud nueva y más amplia hacia la vida emotiva. ¿Y tú, qué opinión tienes sobre esta corriente educativa?
Agradezco la atención prestada y espero que haya servido para enriquecerte sobre Alexander Ney.